Sigamos con nuestra historia de Colombia. Estábamos pues viendo la fracasada Convención de Ocaña, el decreto de la dictadura y todo lo que esto ocasionó. Lamentablemente, se exacerbaron los ánimos. Debió haber quedado en vigencia la Constitución de Cúcuta, pero ese decreto de la dictadura prácticamente deja o hace que deje de regir la misma Constitución, y entonces ya Bolívar es un tirano, ya no un dictador, porque una cosa es ser dictador y otra cosa es un tirano. El dictador es una magistratura romana extraordinaria cuando las circunstancias lo exigían y el pueblo lo decide. Esa es la dictadura. Juan del Corral, Cincinato. Pero esto fue una imposición de los amigos de Bolívar por las famosas actas de Bogotá, en las que tuvo mucho que ver Pedro Alcántara Herrán. Bueno, surgen entonces un poco de sociedades de jóvenes, todos estos muchachos cercanos a las universidades, que se supo después que su objeto, más que estudiar y reunirse para estudiar, era conspirar contra el gobierno del Libertador. Aparece que todos ellos eran miembros de una sociedad secreta. Recordemos que la masonería está en todo su vigor en estos comienzos del siglo XIX por la Revolución Francesa, y todas esas ideas masónicas pues entran aquí a la Nueva Granada y encuentran un ambiente fértil en estas circunstancias de desconocimiento de la Constitución, de decreto de la dictadura. Y entonces resulta que esa sociedad secreta es dirigida por un señor Francisco Arganil. ¿Quién era Francisco Arganil? Resulta que Arganil o Arganí era un sansculotte de la ciudad de Marsella. ¿Quiénes son los sansculottes? Los sansculottes eran los revolucionarios franceses, los civiles de la revolución, originarios de la ciudad de Marsella, allá sobre el río Lión, desembocando al Mediterráneo. Por eso la marsellesa fue y se convierte en el himno de Francia. Los sansculottes hicieron parte de ella. Empezaron a vestirse de una forma particular, unos pantalones a rayas azules, blancas, un chaleco, y su mosquete o su carabina. Esos son los sansculottes. Pues este Francisco Arganil fue un sansculotte de Marsella en la época de la Revolución Francesa, por allá pues en 1789, 1790, 91, digamos que hasta 1794 o 1800. Estamos es en 1828. Entonces, esta era una sociedad secreta. También hizo parte de esa sociedad secreta dirigida por ese Francisco Arganil, otro personaje francés también importante, Agustín Orment. Agustín Orment. Y también hacía parte de esa sociedad secreta un comandante venezolano, unos dicen que es venezolano, otros dicen que era español, Pedro Carujo. Ahí tenemos estos tres personajes importantes de esta sociedad secreta. Arganil, Ormen, franceses, Carujo.
español venezolano. Se dice que había o que tenía bastantes miembros, bastantes jóvenes estudiantes, y se supo después que de esa sociedad secreta es que surge la famosa conspiración, de la que hablaremos enseguida, el 28, que estaba señalada para hacerse el 28 de octubre. En los periódicos empiezan a escribirse artículos fuertes. Por ejemplo, en algún periódico, dicen los historiadores, Henao de Arrubla se expresó que si no hay otro arbitrio que la dictadura para salvar la nación, la existencia de ella es tan precaria como la vida de Bolívar, que por preciosa que sea es siempre la de un mortal. O sea, no se iba a tolerar por ningún motivo la dictadura. Todo esto es originado por los convencionistas de Ocaña, enemigos de las ideas políticas de Bolívar, que fueron los que disolvieron la convención. Entonces, vienen a Bogotá y siguen empeñados en que se respetase la vigencia de las instituciones, es decir, la Constitución de Cúcuta, y por lo tanto iban a mantener conmovido al país. En su mayoría jóvenes, distinguidos, unos ardientes por su juventud, y han resuelto asesinar, dar muerte al tirano. Aquí hay un tema que hay que analizar con más calma, porque estos crímenes políticos han ocurrido en la historia. Por ejemplo, se me viene a la mente el caso de Julio César. Julio César había sido un hombre muy importante, un general muy importante, que hizo parte del primer triunvirato para dirigir a Roma después de la caída de la República. Julio César está en los fines de la República, donde estaba Pompeyo, César y Craso. César, Pompeyo y Craso, el primer triunvirato. César se impone frente a los otros dos, después de unas guerras civiles, después del triunfo suyo en las Galias, y donde vino la famosa frase con la cual cruzó el Rubicón, que era aquel río en el cual las legiones romanas, cuando venían de una campaña, se estacionaban y que no lo cruzaban hasta que hubiese una orden del del Senado para marchar por las calles de Roma y ser aplaudidas, ser reconocidas por el pueblo romano por esos triunfos, el famoso triunfo que es ese arco por el cual las legiones, circulaban. Como el Senado no le dio permiso a César, entonces lanzó la famosa frase, alia jacta est, la suerte está echada, cruzó el Rubicón, lo que decimos ahora como esto ya no tiene reversa, y se desata la guerra con Roma. Entonces viene la guerra de César contra Pompeyo y que finalmente gana César. Y prácticamente está comenzando el gobierno de uno solo, y eso es lo que ocasiona el asesinato de César. O sea, los jóvenes republicanos, viendo que se había levantado contra la República un tirano, un dictador, entonces deciden asesinar a César y lo asesinan a la luz del día
los idus de marzo, en el propio Capitolio. Esa circunstancia es la que empieza a anidar en la mente de estos jóvenes extraviados que han decidido dar muerte a lo que ellos llaman el tirano. El plan se ideó para realizarlo el 25 de septiembre. Ya hablaremos de todos los implicados en este plan tan complicado. Recordemos, esto se da en lo que hoy conocemos como el Palacio de San Carlos, hoy la Cancillería de la República. Allí está la famosa ventana que daba a la calle y que Bolívar usó para no ser asesinado por estos conspiradores. Veamos cómo se desenvuelven las cosas. Hay un batallón que está muy comprometido con esta conspiración, el batallón de artillería, la brigada de artillería. Y entonces cuentan que el jefe de Estado Mayor, Ramón Guerra, que era el comandante de la brigada, con el comandante de la brigada de artillería, el jefe del Estado Mayor, Ramón Guerra, con el comandante de la brigada de artillería, Rudecindo Silva, con otros oficiales, con otras personas no militares, reclutados de esas sociedades secretas, jóvenes estudiantes. Son los que empiezan a conversar para este hecho, para este asesinato. Entonces, la base de este cuerpo fue el batallón de artillería. ¿Quiénes se metieron en esta empresa? Pedro Carujo, el venezolano que ya hemos hablado, Orment, Agustín Orment, y aparece un personaje muy importante, joven, de Antioquia, con un apellido que va a dar mucho de qué hablar en la historia de Antioquia, Wenceslao Zulaybar. Atención a este apellido, porque en Santa Rosa de Osos, Antioquia, existe la finca Zulaybar. Hay que ir a conocerla por esta familia, los Zulaybar. Wenceslao Zulaybar era joven estudiante en Bogotá. Entonces, este caballero estaba relacionado con Pedro Carujo y con Agustín Orment. Había otro teniente de artillería también involucrado, José Ignacio López, que organizan la forma de atacar el Palacio de Gobierno y matar al Libertador el 25 de septiembre. Entonces, Carujo se puso a la cabeza de un piquete de este cuerpo de artillería, más 12 o más personas del común, paisanos, no militares, que reunió Agustín Orment, sorprendieron al oficial, a la guardia que había en el, digamos, Palacio Presidencial, donde estaba Simón Bolívar, hirieron a 4 centinelas. Ellos iban armados de puñales, de pistolas. El primero que se les opone es el teniente Andrés Ibarra, que era edecán del Libertador, y termina herido en un brazo. ¿Quién salva al Libertador? La novia, su querida, nada más y nada menos que doña Manuelita Sáenz, aquella bella quiteña
casada, que enamoró y se enamoró de Bolívar cuando Bolívar iniciaba esa campaña del sur, que de Pasto pasa a Quito. Allí es donde conocí a Manuela Sáenz, y desde ese instante no dejó de estar con ella hasta esta fecha de 1828, doña Manuela Sáenz. Entonces, eh, ella tenía una casa al frente del palacio, pero obviamente como era su querida, pues pasaban muchas noches juntos. Entonces, ella fue el que oyó el ladrido de los perros de caza, oyó el ruido extraño como de lucha, eh, inmediatamente el libertador que escucha, que es despertado por Manuelita, se lanza sobre su espada, sus pistolas, eh, trató de salir, pero luego recobró la calma, se vistió, dice los historiadores Henao de Rubla, con mucha serenidad, y dijo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Cuando está vestido y organizado, pretendió abrir la puerta y Manuelita Sáenz lo detuvo, diciéndole estas palabras: ¿alguna vez no dijo usted que esa ventana era muy buena para un lance de estos? Y entonces Bolívar se fue a la ventana en este 25 de septiembre de 1828. Bolívar salta por la ventana mientras Manuelita va a enfrentar sola a, a los conjurados, a los conspiradores que están en este lío. La ventana no tiene reja, no encuentra quien lo persiga, digamos que los que lo están buscando entraron por la puerta principal, no se les ocurrió que se les podía escapar por esa ventana, parece que no tenían claro cuál era la habitación de Bolívar, y entonces salta a la calle, cruza sobre la derecha, cuenta el doctor José Manuel Restrepo, y se dirige hacia el convento del Carmen. Allá se mete en un arroyo que se llama el arroyo de San Agustín y se oculta en los barrancos que forman ese arroyo. Cerca pasaba su criado, José María, y apenas ve a su amo saltar, le sigue, se hace reconocer y lo acompaña en esta situación. Los asesinos, los llama así José Manuel Restrepo, los conspiradores, dueños del palacio, se desesperan cuando ven que Bolívar se escapó y son groseros con Manuelita Sáenz. Intentan gritar, murió el tirano, pero ese eco no es recogido por nadie. Entonces, al ver que fracasó su plan, porque Bolívar no está, en ese momento entra o va a entrar, ellos están saliendo del Palacio de San Carlos, se presenta el coronel Ferguson, que era edecán del Libertador, y Carujo le pega un pistoletazo con una bala y queda asesinado el coronel Ferguson, otro de los militares extranjeros que habían venido acá buscando la gloria y buscando dinero. Los conspiradores atacan otro batallón importante, digamos que leal a Bolívar, el batallón Vargas. Recordemos que los atacantes son artilleros, colocan un cañón en la puerta, pero la guardia del batallón Vargas lo rechazan desde las ventanas y logran quitarle el cañón a estos, digámoslo así, golpistas. En otro lugar, dos capitanes, Rafael Mendoza y Emilio Briceño, que hacían parte de esta conspiración, escalan unas paredes del cuartel de artillería y se introducen al lugar
donde estaba preso nada más y nada menos que el general José Prudencio Padilla. Recordemos que Padilla, por los sucesos de Cartagena, de Mompox, apoyando a la Convención de Ocaña, declarándose leal a los convencionistas y contrario a la tiranía de Bolívar, como quiso revolucionar a Cartagena, fue hecho preso y estaba aquí en Bogotá, en este cuartel de artillería. Entonces, estos Mendoza y Briceño ingresan, aparece un capitán, un coronel Bolívar, distinto a Simón Bolívar, que estaba custodiando este cuartel de artillería, y lo mata. Padilla, José Prudencio Padilla, el héroe de Maracaibo, se ciñe la espada del capitán Bolívar, del coronel Bolívar, y se prepara a salir para ponerse a la cabeza de las tropas. ¿Quién más aparece leal a Bolívar? Rafael Urdaneta, que era el ministro de guerra, se pone a la cabeza del batallón Vargas, y trata de organizar un escuadrón de granaderos de caballería. Allí en la Plaza Mayor organiza a los soldados y empieza a enviar partidas por todas partes de la ciudad para que persigan y apresen a los que él considera fueron los responsables de este hecho y que combatían en algunos puntos. Bolívar llevaba 3 horas ya metido en ese arroyo, y cuando cesa como el alboroto, los disparos, los escándalos, de la confusión que había, unos soldados leales pasaron cerca donde él estaba, entonces Bolívar se les unió. Ellos lo acompañan al cuartel de Vargas, luego lo llevan a la plaza de la catedral y la tropa con Urdaneta lo reciben con mucho alborozo. Salvaron al libertador. ¿Qué pasa con los conspiradores? Ormén, Zulay, Wenceslao, tema importante para hablar de Antioquia. Pues no hayan reposo ni seguridad en ninguna parte. Los pueblos se asustan de lo que iban a cometer, y todo el mundo empieza a perseguirlos. Ormén, Zulaybar, López, Silva, Galindo, Pedro Celestino Azuero, que había sido un profesor muy importante de Derecho en el Colegio San Bartolomé. Todos estos terminan presos, son aprehendidos. Y se redujo a prisión por sospechas a muchas personas, inclusive algunas consideradas inocentes. Y entre esas personas apresadas por estos hechos, se enumeró al general Francisco de Paula Santander, respecto a todos estos asesinatos cometidos la noche del 25 de septiembre. Se fue apresado el 26 en la mañana. También se logra apresar al general Padilla, y aparece también enredado en esta conjuración Córdoba, José María Córdoba. Es más, José Manuel Restrepo dice que a él no le cabe la menor duda que Córdoba estuvo involucrado en la misma conjuración. Para estos presos se forma un tribunal especial mixto, 4 militares, 4 civiles letrados, para que juzgaran, pero atención, breve y sumariamente. Ojo con las palabras, breve y sumariamente a los conspiradores. Este tribunal, con esa orden de juzgar breve y sumariamente,
pues condena a muerte rápidamente a Ormén, a Sulaybar, al pobre Wenceslao, que era un muchacho, al comandante Silva, a los tenientes Galindo y López, todos convictos, confesos, y fueron fusilados el 30 de septiembre. Fíjense, a los 5 días, breve y sumariamente. La historia reconoce como Carujo, Ormén y Sulaybar fueron los más audaces. ¿Por qué hago tanto énfasis en Sulaybar? Porque aparece al lado de Sulaybar, de aquí en adelante, un joven estudiante de Derecho del San Bartolomé, que se llama nada más y nada menos que don Mariano Ospina Rodríguez, después presidente de la República, quien tuvo que huir de la persecución de estos tribunales que estaban juzgando con una rapidez tremenda en 4 o 5 días y se cometían muchas injusticias, y por esa razón Ospina parece que mucho menor que Sulaybar, porque no lo menciona José Manuel Restrepo en su historia, pero sí lo mencionan otros. Ospina tuvo que irse a Antioquia a esconderse, y esa es la razón por la cual los Ospina toman asiento en Antioquia, porque ellos eran de Cundinamarca. La persecución fue fuerte contra ellos. Se dice finalmente que Carujo, aunque venezolano, había sido oficial español, que era de la escuela de José Tomás Bovis, aquel guerrillero sangriento. Ormén llevaba poco en Colombia, recordemos que era francés, y se dijo que Sulaybar, a pesar de venir de Antioquia, curioso porque ya no hay apellido Sulaybar, había pertenecido también al partido español. Y el otro, pues, fue Arganil, antiguo jacobino francés. También recordemos que Silva, Galindo y López comprometieron al jefe de Estado Mayor Ramón Guerra, a quien se le probó que concurrió a la ejecución del asesinato de Bolívar y que había estado en juntas preparatorias para el ataque al cuartel Vargas, que fue el que defendió a Bolívar. Guerra fue también pasado por las armas, junto con el general Padilla, cuando el 2 de octubre de 1828, o sea, una semana después, termina fusilado el gran Padilla. También fue pasado por las armas el abogado que ya mencionamos, Pedro Celestino Azuero, catedrático de filosofía en el Colegio San Bartolomé, y otros como el teniente de artillería Juan Enestrosa, un sargento, 4 soldados. Y aquí hay una particularidad para que dejemos acá, porque esto es muy interesante. Se sigue la causa a Carujo, a Pedro Carujo, y ¿por qué? ¿Quién lo tuvo oculto? Córdoba lo tuvo oculto. ¿Por qué? Córdoba, José María Córdoba tuvo oculto a Carujo. Bueno, por eso empieza la gente a dudar si Córdoba estuvo o no involucrado en el intento de asesinato de Bolívar. Vamos a dejar acá porque esto hay que explicarlo con más calma. Córdoba estuvo involucrado, Santander estuvo involucrado o no estuvieron involucrados. Lo cierto es que aquí empezaron muchas cosas a complicarse. Feliz semana.